de programas que vamos a hacer de conversaciones desde el alma, en el que vamos a hablar de eso mismo, del alma y del viaje del alma para comprendernos un poco más, para entender. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos estéis viendo. El segundo programa de esta serie de programas que vamos a hacer sobre el alma. Y lo primero que quiero hacer, con tu permiso, Victoria, bueno, lo primero es dar la bienvenida a Victoria, a la psicoterapeuta Victoria Christensen. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Y encantadísima de estar aquí de nuevo con un nuevo programa y muchos saludos a todos los que nos vayan a ver y los que nos estén viendo ahora, ahí donde estéis. Efectivamente, porque lo que yo quería decir es dar las gracias por este gran acogimiento que hemos tenido de nuestro primer programa y que me ha encantado, que ojalá seamos muchos más. No os olvidéis de suscribiros, de dar a la campanita para estar siempre, siempre atentos de lo que vamos diciendo. Y los comentarios, muy importante, poner los comentarios acerca de vuestras dudas, acerca de vuestras preguntas, de lo que podamos o de temas que queráis un poquito que tratemos dentro de esta sección que vamos a hacer del viaje, ¿no?, del alma, ¿no? Así que dar las gracias, por supuesto, a todos los que nos seguisteis, a todos los que nos seguís y esperamos que seamos. Estamos en este segundo programa de esta serie de programas y vamos a hablar sobre el viaje del alma, el propósito del alma, y descubriendo un poquito también los secretos, un poco de lo que es la reencarnación. Y de todo ello nos va a hablar Victoria Christensen desde su experiencia vivida, su experiencia como profesional, psicoterapeuta, y también su experiencia de estudio y de todo lo que ha aprendido. O sea que, veis, tenemos bastante peso en todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Yo empiezo con la primera pregunta directamente, que es: ¿qué entendemos por propósito del alma? ¿Qué es el propósito del alma? Bueno, mi base de psicología es una gama que se llama psicosintesis, que fue Assagioli, que estudió, era un estudiante, empezó con Freud, pero luego siguió con Jung, pero era muchísimo más joven que ellos. De hecho, creo que se murió en el 72 o en el 79. Y él fue el pionero de lo que ahora llamamos la psicología transpersonal, ¿no? Que se ha ido evolucionando. Bueno, ahora es psicología energética, metafísica, en fin, pero fue la primera que abarcó mucho y él evolucionó más el tema que ya Jung había tratado de lo que es el ánima, el ánimos, el alma, la supraconciencia, el ser. Y entonces yo creo que te he pasado a ti un esquema de cómo se explicaba, ¿no? Él lo explicaba muy bien con el huevo que ya Carl Jung había creado, pero él lo explicaba mejor. Y como veis, tenemos una serie de un subconsciente, un consciente, un consciente superior, y en el centro, en ese chiquitito, casi no somos conscientes de que lo tenemos hasta que no evolucionamos psicológicamente, en lo que él llamaba el ser, ¿no? O sea, lo que eres. Y eso es la conciencia. Luego, el propósito del alma es, él decía, es reencarnarse para recordar conscientemente quiénes somos a través de experiencias. Y a mí eso me llegó muy al alma. Lo vuelvo a repetir. El propósito del alma no es experimentar, claro, experimentas, pero él, o sea, según psicosintesis y Assagioli, que a mí me gusta mucho porque me dio me hizo mucho, como que me hizo un clic con todas mis experiencias que yo había tenido, de experiencias antes de la muerte, cercanas de la muerte y todo eso, de que el alma vuelve a la tierra a reencarnarse para recordar conscientemente quiénes somos a través de las experiencias y de esa manera evolucionar conscientemente. Luego, para mí, esa es el propósito del alma, recordar quiénes somos conscientemente. Porque el alma, al venir,
ya tiene una memoria. Esa memoria es el subconsciente que ves abajo. Esa parte de abajo, esa es la memoria, lo que arrastramos de otras vidas. Entonces, aquí ya vendría mi segunda pregunta. ¿Qué es la La reencarnación reencarnación? es una idea que viene del Oriente, ¿no? Del budismo, del taoísmo, del hinduismo. Pero de todas formas también todo lo que son lo que viene de Abraham, creen también que hay una vida detrás de la muerte, creen en la vida eterna. Luego eso es una idea que a través de la historia, a través de los siglos siempre la hemos tenido, ¿no? Y lo de la reencarnación, o sea que vivimos varias vidas, es en la parte oriental. Hoy en día hay pruebas refutables, imposibles de negar, de muchísimas almas que han estado cercanas a la muerte y han regresado. Yo en el otro programa ya conté el de las mías. Y está demostrado, hay estudios muy fuertes de que es verdad. Exactamente en lo de la reencarnación, una persona que es muy, muy fuerte es Brian Weiss, que ha escrito varios libros, entre otras cosas, muchas vidas, las almas, donde se vuelven a encontrar las personas. Luego hay otro que se llama Michael Newton, que él ha sido un regresionista, ya se murió, si no me acuerdo mal, en el 2016, pero él, exacto, esos son los libros que él escribió, Michael Newton, y él dedicó toda su vida a hacer regresiones a las personas y creó un método que se puede estudiar, tú te puedes licenciar, se llama LBT en inglés, que es vida antes de la vida en español. Y entonces ha recogido en sus libros muchísimos, creo que fueron más de 7,000 que pasaron por él, y como casi todos coinciden en puntos, ¿no? Esos son, digamos, los hechos irrefutables de que una persona que no conoce a otra que sigue diciendo lo mismo. Brian Weiss escribió el libro tan famoso donde cuenta la historia de varias parejas que se encontraron a través de continentes y de todo, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, porque todos somos maestros. Entonces, como Asayoli dice que venimos aquí a recordar quiénes somos y partimos de la base, como decimos en el cristianismo, que estamos hechos a semejanza del Creador, lo que demuestra la metafísica también hoy en día y la neurociencia, que hay también muchísimos, no me voy a meter en explicar tantísimos hechos y tantísimos científicos que lo han hecho, que estos ya son gente de peso, que han demostrado que lo que el alma hace es un salto cuántico. Por eso cuando estamos en experiencias cercanas a la muerte y luego volvemos, podemos decir exactamente pues que no existe el espacio ni el tiempo y que nos podemos transportar a través de paredes de todo y ver cosas que están ocurriendo todos simultáneamente. Eso es lo que se llama un cuanto sprang en inglés, o sea, ¿cómo se llama? Un salto cuántico. El salto cuántico es que donde pones tu enfoque, cuando te concentras, en ese momento ocurre eso, el enfoque. Y hay luego muchísimas pruebas irrefutables que se han hecho con plantas, con células, de científicos, es más, no me acuerdo de los nombres, de 3 científicos ingleses que hicieron una prueba con unas células que pusieron una parte de una misma célula en una parte del Támesis y en la otra, en Londres, ¿no? En la otra parte. Y vieron que cuando modificaban esa molécula, esa célula, las moléculas, los protones, los neutrones de esa célula se mutaban en el mismo momento en la otra parte donde estaba, en el otro laboratorio. Luego hay montones de pruebas de ese tipo. Yo personalmente, cuando estaba estudiando psicología, tuve la gran suerte de trabajar con un psicólogo noruego que trabajaba específicamente con regresiones. Es lo que te iba a preguntar ahora para que nos hablaras, porque para llegar a esas pruebas, bueno, aparte de esas pruebas científicas y tal,
Tiene que haber algún método para saber o para hacer consciente a la persona de que recuerde esas vidas a través de lo que tú has llamado regresiones, ¿no? ¿Y qué son las regresiones? Y Sí, cuéntanos tu experiencia. sí, sí. Mira, fíjate que lo que sí sabemos, según el huevo ese que pusiste de Assagioli, que la memoria la traemos. Digamos, tenemos tres diferentes niveles de conciencia. Venimos con el subconsciente, que es la memoria, que es lo que mucha gente llama el karma, o sea, lo que traemos de arrastre de otras vidas, y eso lo traemos en el subconsciente. Pueden ser los condicionamientos también, las creencias limitantes, porque en una misma familia, cuando hay varios hijos, cuando hay varios hermanos, cada uno sale de una manera, con las mismas más o menos experiencias y circunstancias. Es porque ya traemos como si dijéramos un sello en nuestro alma, ¿no? Un propósito de qué vamos a experimentar en esta vida. Y eso es lo que cuando evolucionamos a través de la vida, se vuelve el alma consciente, es la conciencia que tenemos aquí en esta forma material, física, tenemos, ¿no? Porque lo que tenemos es un cuerpo que es como si fuera un abrigo, que cuando llega el invierno te lo quitas, cuando morimos nos quitamos el traje, ¿no? Y cuando evolucionamos a través de las experiencias y empezamos a recordar, lo que llegamos a tener de contacto en esta vida es con la conciencia, eso es el alma. Y esa alma tiene recuerdos. Entonces, ¿qué ocurre? Luego explicaré la supraconciencia y niveles diferentes, ¿no? De lo que ocurre más allá cuando ya nos morimos, a los niveles donde nos vamos, el astral, el mental, el intuitivo, o sea son hasta 7. En la regresión es una hipnosis, que la hipnosis, o sea, lo que hace los cerebros tiene, todo es ondas, ¿no? Todo es vibración, todo es energía y es frecuencia, son ondas, ¿no? Que pueden ser medidas. Y lo que sí sabemos es que en el cerebro tenemos la capacidad física de tener diferentes tipos de ondas. Por ejemplo, ahora que tú y yo estamos hablando, estamos en las ondas beta, o sea, estamos atentos, estamos concentrados, eso es lo que normalmente casi todo el día estamos, ¿no? Cuando nos relajamos, digamos, si oramos o meditamos o nos quedamos en silencio, entonces vamos a un nivel de, no sé si son hertz o no sé cuánto, pero no sé cómo se miden, pero se llaman alfa, son más lentas, pero fíjate que cuanto más lenta sea la onda, la frecuencia, más elevada es tu energía, porque es menos densa, ¿vale? Cuando estamos en ese estado de hipnosis, que todos experimentamos un momento antes de caer a dormir, tú sabes que estás despierto y empiezas a perder un poco la conciencia y te duermes. Y lo mismo cuando te despiertas, ¿no? Hay una especie de lapsus mientras que estás totalmente despierto y sabes que ya estás oyendo. Esas son las ondas teta. Tesa. Y eso es lo que cuando te hacen una hipnosis, claro, eso se estudia y aprendes la técnica, entonces te vuelven muy calmado, te ponen en un estado de relajación muy, muy bajo. En la hipnosis te llevan prácticamente al estado delta, que es cuando estás dormido, y ahí lo estás escuchando, por eso se usa mucho en terapia, pues si tienes una adicción o si tienes pánico, si te ha pasado traumas muy fuertes, pero en la regresión no te llevan ahí, te dejan en ese estado teta, legártico, pero que estás consciente, tú escuchas al terapeuta que te lo está haciendo y estás consciente de que te vas bajando. El que yo tuve, he tenido muchas, pero con él, que era el más experto, que fueron las más fuertes, tuve 6, me hicieron 6 en total. Y esto era una cosa muy seria porque tenía como propósito un programa que salió en la televisión en Noruega, en un programa como si fuera en España Telecinco o algo así, muy importante, muy fuerte. Sí, muy importante. Y sí, y eso fue en el 2003. Y ahí teníamos un abogado, teníamos una persona de la policía, teníamos todo el por supuesto, ¿cómo se llama? Todo
Sí, el protocolo que El sigue para que equipo, sea lo más... pero también el equipo de la televisión, estaba el cámara, estaba el que tomaba apuntes, o sea, teníamos varios testigos por ley para dar testimonio de que esto era sincero, honesto y que no había trampa, ¿no? Y por supuesto él, y éramos 6 o 7 los que nos estaban haciendo, con el propósito de ver si podían coger alguna de nuestras regresiones y luego probarlo y hacer programas. Y de hecho fueron 6 programas en la televisión. Bueno, lo que yo quiero decir es que la sensación que yo tenía, yo puedo hablar solamente por mi experiencia, de lo que yo sentía, era que yo, porque me iba bajando, ¿no? Me ponía primero en un estado como cuando meditas, ¿no? O sea, mírate en un campo, tal y cual, ahora ves una puerta, hay un hueco, ay, fíjate, abres la puerta y vas bajando escaleras, entonces vas contando y vas bajando, es la misma técnica que cuando haces hipnosis, que yo luego la estudié y lo aprendí, ¿no? Y yo he hecho regresiones a otras personas. Pero cuando justo ya, yo sabía que ya cuando llegabas a uno, que vas a saltar del estado de conciencia, o sea, es como que sabes que estás perdiendo el control de la mente, porque no pierdes el control de tu conciencia, pierdes el control mental. O sea, Sí, acá a la mente le gusta controlar mucho. apagas el ego, apagas el contacto con el cerebro de analizar, de sopesar, de intentar controlar. Yo me acuerdo que era como 30 segundos, así que me entraba pánico. O sea, no hacía nada físicamente porque él ya me había relajado mucho, pero me acuerdo de esa sensación emocional, no sentimental, sino emocional, que ahora explicaré qué es la diferencia entre emociones y sentimientos, porque creemos que venimos aquí a sufrir, pero no. Emocionalmente era como pánico físico, como el cuerpo se ponía tenso y tenía como una especie de rechazo. Y en ese momento en que ya él lo veía, lo notaba, estaba entrenado, era psicólogo y había hecho esto muchísimos años, entonces él me relajaba, me decía, a ver, mira alrededor, ¿qué ves? Y en ese momento era instantáneo, era un salto. Y bueno, vi muchísimas diferentes, porque ya te digo que me hicieron muchas. Y una de ellas, pues después de un tiempo me llamaron y me dijeron que sí, porque lo que habían hecho era una en Inglaterra en el siglo XVII más o menos, y habían llevado gente allí, habían comprobado todo lo que yo decía, y digamos el proceso era que me iban a llevar allí si yo accedía. Solamente me iban a dejar allí porque dije un nombre de un sitio que yo luego lo tuve que mirar en el mapa, porque era un pueblito de mala muerte que yo ni conocía ni nada, pero ese nombre me salió el nombre de la familia con quien yo había estado y todo eso. Ellos fueron a la biblioteca, demostraron que sí, que era cierto. Yo, además, me preguntaban detalles muy fuertes, como, ¿qué ves? ¿Cómo es la calle? Yo me acuerdo que decía, hay un edificio, creo que es como una biblioteca, a ver cómo son las ventanas. O sea, yo iba describiendo absolutamente todo. Cuando demostraron que era cierto, entonces Wow, ¿cómo te sentiste? Porque bueno, independientemente de que tú creas... Fíjate que esa era una de las que menos me afectó. Luego te contaré la que más me afectó. Lo que quiero decir es el proceso, porque me ha preguntado qué pasa, qué es una regresión, ¿no? Y lo que, lo segundo que hubiera sido sería que yo me fuera allí, me hubieran dejado en un sitio en el campo y que yo sola fuera recorriendo hasta llegar a lo que yo había descrito, que era mi casa, la calle principal y todo. Pero de los otros 6 fueron maravillosos. Entonces, ¿cuál es el propósito y por qué pasa eso? Normalmente, si te dejan libres y solamente porque digamos eso, ¿para qué sirve terapéuticamente? Bueno, pues es que siempre vas a recordar, o sea, si tú vas ahí porque tienes un trauma, porque tienes personas que están, por ejemplo, muy deprimidas, o personas que no pueden dejar de aferrarse a algo, o pues les puede dar una, digamos, una abertura a comprender más el por qué. Porque en una regresión tanto puedes ir para atrás como puedes ir para adelante, como puedes ir al futuro. Porque el alma es omnipotente, es omnipresente y es ¿cuál es la tercera? Siempre se me olvida. Sí, Omniconsciente. Luego puede todo, lo sabe todo y está siempre presente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no existe. Ese es el salto cuántico que hablaba antes. Entonces, si tu alma, cuando te están haciendo esa regresión, puede sanar, pues te vas a la vida que
te has traído parte de ese karma a esta vida para sanar, para terminar de integrarla. Por ejemplo, esa mía de esa que he contado, yo en esa vida, me convertí en una cantante de ópera y terminé, bueno, no voy a contar toda la historia, pero terminé suicidándome. Me tomé veneno y me dormí y me suicidé en esa vida. Entonces, por ejemplo, esa regresión, pues seguramente vino para mí, pues para que yo comprendiera parte de por qué yo había estado tan deprimida tantos años. Era algo que yo tenía que sanar en esta vida. ¿Ves? Porque es lo que me estás diciendo. El concepto de reencarnación se relaciona con el propósito y el aprendizaje del alma. O sea, Sí. pasar por varias pruebas o por pruebas que tú ya te has establecido, que las tienes que pasar para entender, para comprenderlas, para evolucionar. Cuando uno muere, como he dicho antes, como quitarte ese abrigo, ¿no? O sea, no es nada dramático. De hecho, bueno, el proceso de morir es normalmente, la gente sabe ya que se va a morir, pero bueno, ya eso, si quieres me lo preguntas luego. Entonces, cuando saltamos, estamos un tiempo, saltamos del cuerpo, pero saltamos con la memoria, estamos totalmente conscientes de todo lo que hemos hecho y al nivel al que nos vamos es al campo astral, ¿no? Que es un nivel de energía que no tiene físico, no tiene materia, pero estamos prácticamente con la misma conciencia, con la misma memoria, con las mismas cosas que hemos hecho en esta. Y ahí estamos un tiempo. Y ahí es donde, por ejemplo, el concepto que tenemos en el cristianismo del infierno, del purgatorio, del cielo, se puede explicar. ¿Por qué? Yo lo digo de mi experiencia conmigo misma, de mis estudios basados en muchísima gente que dan con consecuencias de esto, o sea, que lo afirman que les ha pasado lo mismo, y yo de las regresiones que he hecho a pacientes cuando he sentido que lo necesitaba. Aparte, me ha ocurrido, yo no me llamo medium, pero yo he tenido experiencias en medium y por eso puedo decir y afirmar que lo que estoy diciendo yo puedo dar conciencia de que es verdad de lo que estoy diciendo, que lo he experimentado. Cuando estás en el campo astral, te llevas toda la memoria y toda la densidad del karma, de lo que has hecho en esta vida, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, te has suicidado, pues cuando saltas, no es que nadie te castigue, es que tú mismo, como es todo presente en el momento, te das cuenta de todo, o sea, tienes la misma capacidad, de la conciencia totalmente abierta, solamente una presencia de que ves lo que has hecho. Entonces eso lo tienes que sanar. Tú mismo comprendes que has dejado te has partido tu propósito con la que has venido a esta vida, porque como hemos dicho antes, el alma se reencarna con un propósito y si yo lo corto o me matan o hago algo muy malo, soy un psicópata o un criminal o algo, tengo un karma muy denso, o sea, no es ni malo ni bueno, ahí no hay moralidad de ese sentido, es simplemente la densidad, la energía, o es densa, es como si un día cuando llueve y está muy oscuro, tú sientes como que este plomo, ¿no? Decimos en España, como, ay, parece plomo, te sientes que se te cae encima el cielo, o cuando hay luz, hay sol, es una cosa así que se siente, ¿no? Pero eres tú contigo mismo y entonces te quedas un tiempo en el campo astral, en el nivel astral, hasta que puedes tú solo, porque ahí estás solo, ahí no estás con otros, porque es un proceso propio, ¿no? Donde tú poco a poco vas evolucionando. Vas, si quieres decirlo, porque no lo podemos comprender con estos 5 sentidos del cuerpo, pero digamos como perdonarte a ti mismo, darte compasión, darte esa sanación. Cuando saltamos al campo, que es el siguiente, que es el mental, ahí es cuando nos encontramos con nuestra familia de almas, con nuestro, digamos, el sitio, ahí es donde reposamos, ahí es donde, por ejemplo, cuando yo tuve mi primera experiencia cercana a la muerte, donde yo iba directamente, porque yo lo que veía era
ese nivel, o sea, la luz. Yo no saltaba al campo astral, yo iba a ese mental, porque depende de qué nivel tengas. Yo era todavía muy inocente, 18 años, no tenía un karma muy duro. Y ahí es donde con tu familia de almas dices, bueno, pues yo, por ejemplo, en el siglo XVIII yo me suicidé. Luego en la siguiente vida yo quiero sanar eso, y para eso pues quiero experimentar cómo puedo sobrepasar una depresión profunda, cómo puedo, ok, primero provocar situaciones donde yo vuelva a estar deprimida, pero sobrepasarlo en esta vida y ya dejarlo. Ya he experimentado eso, ya lo he aprendido, ya he reconocido conscientemente que el alma, que la vida, que la energía nuestra es infinita y que somos pura alegría y felicidad. Que, y ahí yo eso lo he hecho aquí. Entonces, en ese familia de almas, pues hay alguien que dice, bueno, yo quiero ser tu madre, porque yo tengo que experimentar ser una bruja en la próxima vida, porque he sido demasiado buena en otra. Porque es cuestión de experiencias, Sí, ¿sí? sí. ¿Vale? Entonces es el propósito. Y cuando ya vienes aquí, pues tenemos porque mucha gente dice, sí, pero eso no es verdad, porque tenemos libre albedrío, claro. Tú puedes ir al supermercado y tú decides comprar patatas en vez de chocolate, que es lo que ibas a comprar. La vida te pone las pruebas, y es tú el que decides sí o no. Yo viví muchos años muy deprimida y llegó momentos en que estaba en lo alto de un monte y decía, yo me tiro. Pero algo me decía a mí, no lo hagas, porque en ese grupo de almas también tenemos nuestros guías que están en niveles mucho más altos. Después del mental está el intuitivo, luego está el psíquico, luego está el espiritual, o sea, hasta que llegamos ya al monáquico, hasta que llegamos ya al divino, ¿no? Donde es el séptimo total. Y tienes un guía contigo que te ayuda y que es como, yo creo que todos hemos sentido como si dijéramos una voz que te dice, no, es lo que llamamos la intuición, ¿no? Y yo sabía que no, yo ya sabía que si haces eso vas a sufrir más, porque cuando haces algo mal y llegas al astral, como te das cuenta de todo, como eres puro omnipotente, lo sabes todo, tú mismo sientes el dolor de que lo que has hecho. Ahora, mucha gente pregunta, ¿y por qué elegimos esta vida tan dura? Bueno, porque por el otro lado, todo pasa ahí, todo es ahora. Y no existe en el tiempo. El tiempo aquí en la vida, eso es un segundo, ni siquiera un segundo por el otro lado. Lo que ocurre es que aquí venimos a recordar y a experimentar. Cuando recordamos lo que somos y reconocemos para qué estamos aquí, entonces pase lo que pase, tú tienes la elección. El dolor siempre va a pasar, porque el dolor es la polaridad de la alegría, de la felicidad, del placer, ¿no? Físicamente nos duele, pero eso no tiene que ser sufrimiento. El sufrimiento viene del ego, de la mente, de los pensamientos, ¿vale? Un ejemplo, si a mí me duele la garganta y estoy mala y tengo fiebre, me siento fatal, pues yo puedo tener ese dolor físico, pero puedo tomármelo perfectamente diciendo que, ay, pues mira, 3 días sin ir a trabajar y relajada viendo películas. O bueno, me voy a dormir y ya, mi cuerpo necesita que mi sistema inmunológico se vuelva más fuerte. Y ya está, ¿no? Dejarlo. O puedo decir otra vez, estoy enferma y qué dolor tengo porque me pasa esto a mí. El sufrimiento es lo que hace que las selecciones que nuestra alma ha programado para experimentar cosas diferentes y para limpiar un karma, una memoria que traemos del subconsciente y cambiarla y así evolucionar, es lo que hace que pregunten esas cosas las personas, ¿no? ¿Por qué elegimos? Pero si es que el alma no piensa que eso es doloroso. Te está ocurriendo una experiencia, es como si jugáramos en el recreo. Estamos jugando. No es nada más que es eso. Pues a ¿De la mente acuerdo? le es difícil Es difícil entenderlo. porque es la mente, es el pensamiento, ¿vale? El enfoque y la percepción que le damos, pero eso es precisamente lo que hemos venido a cambiar. Y eso sí quiero decir, que cuanto más lo hagamos bien, cuanto más aceptemos con confianza, con fe, no confianza, ay, todo me va a venir, sino que
bueno, estos son 10 días y me voy a morir y cuando me muera voy a saltar, voy a estar en un lugar maravilloso y ya he elevado cada vez que morimos, si lo hacemos bien, digamos, hacemos nuestra lección bien y nuestros deberes, pues vamos elevándonos más. Luego, el tiempo en que estamos en el mundo astral, perdón, siempre lo digo mal, en el nivel astral, se hace cada vez más corto, porque no necesitamos limpiar tanto esa energía tan densa, ¿vale? Y entonces nos vamos allí al mental. En el mental estamos mucho tiempo, es donde tenemos nuestras almas, donde todas estas cosas. Pero cada vez que nos reencarnamos y subimos de niveles, cada vez nos elevamos más y pasamos mucho más rápido por todos estos niveles, ¿vale? Otra cosa que, para decirte con respecto a por qué el alma y todo eso, es que hay muchas almas que ya vienen muy elevadas y que entonces conscientemente hacen el contrato con otras almas de tener una vida muy dura, porque ya has aprendido, digamos que ya has ido a la universidad, ya tienes tu carrera, ahora lo que tienes que hacer es un máster y después de un máster tienes que hacer otra especialidad. Entonces, cuanto más vayas elevándote, más fuerte y más dura es la vida. Son pruebas muy duras y a veces decimos, ¿por qué unas personas tienen esa vida tan dura? Pero normalmente son almas que han venido para iluminar a otras personas, a otros seres. De Y alguna entonces, al manera. principio de su vida, pues tienen vidas muy duras, pruebas muy duras, pero normalmente también tienen mucha ayuda para sobrepasarlas. De hecho, esas almas muchas veces son las que luego guían a otras muchas y ayudan a otras muchas almas, digamos, otras muchas personas, porque les guían con su ejemplo, con sus vivencias, y son capaces de entender y ayudar a mucha gente, pese Sí, a todo lo que les ha sí, pasado y sí, les pasa en la vida, sí, ¿no? sí, Eh, sí, es, entonces, eh, ¿qué importancia crees que tienen la exploración de vidas pasadas en el entendimiento del viaje del alma? Es decir, el conocerlas, a ti te hizo, ¿qué te ayudó a ti como ejemplo personal el conocer esas otras vidas pasadas y cómo pueden ayudar a las personas? Digamos, sí. Bueno, fíjate, Brian Weiss, que ha escrito estos dos libros, que hizo muchísimo, él era psiquiatra, filósofo, Michael Newton, Elizabeth Kubler-Ross, bueno, Eben Alexander, todos esos que son neurólogos, cirujanos, psiquiatras, psicólogos, todos esos han escrito muchos libros y lo han plasmado. Yo también he escrito varios libros donde digo mucho de esto también, los he hecho mucho más chiquitos, no me quiero comparar, pero también lo planto. ¿Por qué? Porque cuando tienes estas experiencias, eso te marca. Y yo, por ejemplo, yo soy psicoterapeuta, yo he trabajado en psiquiatría, he trabajado con personas muy, muy mal, eh, con una densidad muy grande, con personas psicóticas, con drogadictos muy fuertes, o sea, con cosas muy duras, ¿no? He tenido clientas que, por ejemplo, su padre las ha violado por muchos años desde niñas, cosas muy graves, ¿no? Y si yo no hubiera tenido estas experiencias, no hubiera tenido, digamos, la grandeza de alma de comprenderlo, porque te afectaría. Y hay una cosa que creces, por lo menos eso es mi experiencia que veo en todos los que hemos pasado por eso y que trabajamos con otros seres para ayudarlos, es que nuestra empatía se eleva a un nivel muy grande y que tenemos una visión diferente de lo que es el sufrimiento, el dolor o estas pruebas. Es un gran respeto al proceso de cada alma. Me explico. Por ejemplo, puedes ver familias donde el padre, por ejemplo, es un abusador y le pega a otras personas, a su madre, a las madres, al delante de los hijos, a los hijos les dan palizas. De hecho, yo en mi casa eso también lo vi. Y, y claro, al principio de la vida, cuando no has evolucionado, si yo no hubiera tenido esas experiencias, seguiría juzgándolo. Y juzgar es la forma más baja que tenemos de evadirnos de la comprensión de quién somos realmente.
porque todos venimos para una experiencia, a un nivel. Luego, a lo mejor, si yo no hubiera tenido todas esas cosas, yo no hubiera podido hacer el trabajo que he hecho de ayudar a tantísimas personas a sanar. Porque, entre otras cosas, una clienta de la que he hablado de sexualmente molestada, en este caso, por su hermano, está casada y tiene hijos, y venía rota, venía de que se había tomado pastillas y me la mandaron para que yo pudiera. Y la vida se le ha transformado. Es mi experiencia, es mi capacidad de comprender que eso tenía otro propósito mucho más allá del sufrimiento que ella se agarraba por el ego, por la parte del ego. El ego es el control, la ignorancia, lo que dijimos en el otro programa que hicimos, ¿no? Entonces tú entenderías que el conocer ya no solo tus vivencias personales que hayas pasado, sino el conocer o el estar abierto también, porque para esto también la persona tiene que ser muy espiritual y tener esa fe o esa creencia de... Pero entonces cuando decides, porque te llamaría la atención y decir, voy a hacer una regresión y voy a ver qué puedo ver en mis vidas, eso te ayudó a comprender muchas de las cosas que entendías, porque por ejemplo, yo sé que las regresiones se utilizan para tratar muchos casos de fobias que Sí, son miedos que a veces son incomprensibles. Y sí. entonces dices, ¿por qué? Entonces, pero cuando una persona comprende, cuando una persona entiende, a lo mejor también por el ego, porque la mente necesita comprender, necesita entender, yo creo que eso te deja más tranquilo el saber que tiene un sentido, o sea, que a lo mejor yo le tengo miedo a una serpiente, aunque no haya visto una serpiente en mi vida, pero que tiene un sentido porque yo a lo mejor fui atacada por una serpiente en una vida anterior, ¿no? Digamos que da como, ¿no? No da como un Sí, sentido. sí, pero eso, digamos, o sea, verás, tienes mucha razón lo que acabas de decir, que el cerebro humano, vamos a decir la mente, ¿vale? Que la mente, el ego es la mente, porque una cosa es las emociones que se transmiten a través de la mente y otra cosa son los sentimientos. Los sentimientos ya son afectaciones que nosotros dejamos, ¿no? Cuando ya ponemos el enfoque en eso, cuando le damos mucha vuelta y nos hace daño, entonces ya sufrimos, eso es un sentimiento de rabia, un sentimiento de furia, un sentimiento de abandono, de rechazo, o de lo que sea, ¿no? Esos son sentimientos. Las emociones sí son normales del cerebro y tal, ¿vale? Entonces, no es que porque hagas una regresión te vas a curar, pero como tenemos esa mente tan controladora, muchas personas no hay otra manera de hacerlas, por ejemplo, que acepten. ¿Por qué? Porque al comprenderlo, lo que tú has dicho muy bien, dices, ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo. Porque normalmente cada vez que haces una regresión te va a llevar a un lugar que te va a dar sentido del por qué estás experimentando lo que estás experimentando en esta vida o en ese momento la intención, lo que estás preparado para. Ahora, en mi Efectivamente. caso, porque me dijiste te ha ayudado, en mi caso fue al revés. Yo tuve un despertar, como ya dije, a los 18 años tuve la primera Claro, porque tú experiencia. tuviste una Tuve experiencia vida cara. muy dura, muy, muy dura, o sea, a mí me han hecho de todo, a mí me han violado, a mí me han dado palizas, a mí me han abandonado, o sea, muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque tenía que experimentarlo para poder luego comprenderlo. Cuando ya después de muchas de esas cosas fue que mi alma poquito a poco me fue guiando y dejé de hacer lo que yo había decidido ser, la cuestión de arquitectura y tal. ¿Y cómo me enviaban? Me enfermaba, pero enfermarme que me llevaban al hospital, cosas que me pasaban, cosas rarísimas. ¿Por qué? Porque no era mi camino. Yo empecé por ser músico, bueno, me caí, no pude seguir tocando, y así todo, ¿no? Porque me iban, pero como mi vida era para poder ayudar a mucha gente, pues eran pruebas muy duras. No todo el mundo tiene que pasar por pruebas tan duras, pero yo tenía que llevar ese nivel. Yo elegí aprender regresiones, aprender todas estas cosas, primero porque me dio curiosidad después de la segunda vez que tuve una experiencia cercana a la muerte, pero segundo porque yo quería poder ayudar a las personas que no se podían ayudar a través de la terapia cognitiva, ni energética, ni nada. Ahora ya estamos muy avanzados, porque ahora Mm. con
con la neurología, la neurociencia, eso también se puede aplicar como psicología energética y tú enseñas a las personas a hacer saltos mentales y manifestar de otra manera, ¿no? Es la Sí, ley de la no, la vibración. ley de manifestación que hablan ahora y Claro, que se... entonces no necesitas grabar y tanto en lo que ha pasado en el ya eso no se hace, o sea, un psicoanálisis eso ya está muy antiguo, o sea, habrá gente que lo haga, pero yo no lo utilizo. Entonces, mi curiosidad, digamos, de avanzar más fue lo que hizo que llegara a este mundo. Ahora, lo que da a cualquier persona que tenga conocimiento de esto, ya que lo haya estudiado o que lo haya experimentado, es lo que te he dicho, es la aceptación, la paz, presencia interna, y eso es la felicidad, ¿no? Una presencia interna de armonía constante, pase lo que pase. A mí me pueden pasar muchas cosas que me hacen dolor, me dan dolor y todo eso, pero yo no pierdo mi paz interna profundamente, y eso me hace que yo pueda tratar a los clientes, no importa qué trauma tan enorme, porque hay cosas, hay vidas que son horrendas, ¿no? Pero yo lo veo desde otro nivel mucho más elevado. Veo que ese alma le está ocurriendo esto por algún motivo. Y entonces esa paz hace que pueda entrar, no sé si intuitivamente o con una aceptación, sin dolor y sin desesperación, porque entonces me pongo al mismo nivel de la vibración que ese paciente está teniendo y entonces no puedo ayudarlo, porque yo tengo que estar más elevada sin perder esa conciencia. No sé si te he contestado. Sí, 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 muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, qué programa tan interesante y también tan denso, ¿no? Pero porque en sí es algo muy denso también para comprenderlo, ¿no? Pero es maravilloso, es maravilloso. Este viaje del alma, del propósito del alma, de las reencarnaciones, de las regresiones para conocer esas reencarnaciones y que nos ayuden a comprender más el proceso de lo que hemos venido a hacer y a sobrellevarlo, ¿no? De una mejor manera, y contado también pues por autores que hemos mencionado, que has mencionado, que has estudiado, por tu propia profesión, que lo has visto, y por tu propia vida, que también es la mayor escuela que hay. Las almas. Has hablado antes de grupos de almas, vienen en grupos, y hay ciertos contratos de almas también. Hemos oído hablar de almas gemelas, de llamas gemelas. Y eso lo quiero tratar para el próximo programa, hablar de esos contratos especiales de almas, de esas soulmates en inglés. Pero quiero que nos cuentes solo un poquitito para dejarlo ya para la siguiente semana. Sí, vale. Bueno, primero es que cuando saltamos de este cuerpo, tenemos un tiempo también digamos, de, como de, como he dicho antes, en el campo astral, donde nos vamos despojando de esa densidad, ¿no? Y vamos elevándonos. Y eso sí quiero decir, si podemos tener ese tiempito, de que tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien se muere, porque seguimos teniendo el contacto con ellos, oímos todo lo que nuestros seres queridos están haciendo, todo lo que sienten, todo lo que piensan, porque recordar que el alma lo ve todo, está omnipotente, Sí. omnipresente. ¿Y qué pasa? Que si yo, por ejemplo, cuando me suicido, encima de lo que yo he hecho, que me he cortado, digamos, mi Sí. propósito, veo el dolor que ha causado a mis hijos, a todos, ¿no? Y yo me acuerdo que eso era lo que me decía mi intuición, no lo hagas porque van a sufrir. Y mi cerebro, mi ego, mi egocentrismo me decía, no, si ellos pasan de ti. Fijaros cómo es como los dibujos animados ponen aquí al demonio Sí, y aquí el sí, ángel, ¿no? sí. Ujú. Bueno, entonces eso sí quería decir. Y las almas al principio están como alrededor nuestro, todavía en su entorno. Los tibetanos dicen que unos 49 días. Yo, mi experiencia, lo que creo que es más o menos 3 meses. ¿Por qué lo digo? Porque mis seres queridos que se han ido al otro mundo, más o menos a los 3 meses han venido a despedirse.
más o menos a los 3 meses. ¿Por qué? Porque ya se despiden y ya se van ya necesitan estar solos para hacer esa limpieza, si dijéramos, ¿no? O para irse a otro campo más alto. Por eso a mí no me gusta trabajar como medium, porque cuando alguien viene, tienes que pedir permiso para que bajen. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el ser que está aquí en la vida sigue enganchado y aferrándose a la memoria, de alguna manera, si ese alma todavía no está suficiente fuerte, la sigues parando en su proceso. Tarde que temprano se va a ir, o sea, tarde que temprano se va a alejar. Pero si fuéramos conscientes de eso, pues tendríamos esa paz interna de que es doloroso no verlos, pero no sufrimos, no queremos aferrar, no queremos, estás bien, porque si ves, a mí me ha pasado espontáneamente con clientes o con personas que de golpe me ha venido cosas. Yo no veo nada, yo soy un canal directo, yo ni veo, ni oigo, ni escucho, ni nada, pero a mí me vienen las palabras y son cosas que son inexplicables. ¿Cómo puedo saber yo de esto de esta persona, no? Pero prefiero, siempre dicen lo mismo, yo estoy bien, cuídate, te quiero mucho, o sea, no te dan una cosa de lo que tú estás pensando, lo hice bien, no lo hice bien, te quieren decir que sueltes, que tengas paz, que sigas adelante con tu vida. Eso lo quería decir porque es muy importante, perdona. Ahora, de lo que me has preguntado, vale. Sí, en ese campo donde tenemos nuestro grupo, ¿no? Porque no es que todas las personas que nos encontremos en una vida son de ese grupo, pero las que nos hacen mella, las que sí tenemos algo, por ejemplo, tú y yo estoy segura que somos del mismo, hemos tenido varias vidas juntas y tenemos ese mismo grupo porque hemos hecho un contrato de comunicar, de dar algo al mundo juntas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hacemos contratos antes de venir. Cuando vemos lo que llamamos almas gemelas o llamas gemelas, son vidas, son almas que tienen un contrato de muchas vidas juntos y que de alguna manera han hecho un contrato antes de encarnarse, es decir, tú y yo vamos a unirnos para ayudarnos a avanzar lo máximo. Son almas normalmente que tienen mucha capacidad de ya elevarse a un nivel muy alto. Eso no quiere decir que lo puedan conseguir, pero siempre, por Bueno, ejemplo, llamas gemelas es algo así. Y eso es lo que pues vamos a hablar en la de próxima eso vez. vamos a hablar el próximo programa. Tenemos elección, podemos decir sí o no. Claro, podemos decidir sí o no, porque Pero bueno, normalmente el karma vuelve. se les llama también grandes aprendizajes, son almas que nos dan un gran aprendizaje, que es que te revuelven todo el mundo, que te revuelven todo, bueno, y entonces es Eso muy hablamos el complejo. próximo día. Así que vamos a ver el próximo, que va a ser un programazo seguro, y a mí me va a encantar tratarlo. Y bueno, ya sabéis, podéis verlo en nuestros respectivos canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, y recordar, si podéis suscribiros, dar a la campanita para estar atentos de los próximos programas si os gustan, y también tener en cuenta pues que nosotros tenemos en cuenta todos los comentarios que hagáis, comentarios siempre constructivos, como digo yo, siempre comentarios positivos, ¿no? Porque se trata aquí de entender, comprender y ayudarnos. Entonces, dudas, pues lo que vosotros pues queráis o que queráis que tratemos en los otros programas. Muchísimas gracias por estar aquí, vernos. Muchísimas gracias, Victoria, por un programa más aquí. Gracias a todos. Gracias a ti, gracias.